Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida o bienvenido un día más a este episodio de Moquita Emosex. Como sabes, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que no se habla. En esta ocasión tenemos una nueva artista invitada, que es Pilar. Pilar, que es profesora de filosofía en un instituto de Mallorca, no voy a decir cuál, no vaya a ser que nos conozcan y la metamos en un lío, pero es profesora de filosofía comprometida con el feminismo y con este cambio social que parece que nos ha dado por buscar a algunas locas o feminazis, como dicen. Hola Pilar, bienvenida. Hola, gracias. Hola a todas y a todos. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Bien, con un día caluroso de verano, pero bien. Bien, bueno, he de decirte que esto probablemente se esté publicando ya cuando estemos con abrigos y nos veamos y digamos, ¡ay, qué envidia que estábamos en verano con calor! Pero bueno, ahora mismo la verdad que estamos en días calurosos de agosto. ¿Hay algo que se me haya olvidado decir de ti? ¿Algo que quieras No. añadir? Nada, Presentación perfecta. muy bien. Bueno, como he dicho, Pilar es profesora de filosofía y yo quería empezar preguntándole a ella qué significa para ti educar, qué es la educación. Bueno, la educación es un concepto que es muy general, ¿no? Engloba muchos otros conceptos, ¿no? Como conocimiento, habilidades, enseñar, aprender. Pero bueno, para mí la educación sobre todo es transmitir, ¿no? Transmitir mis conocimientos y también intentar que el alumnado adquiera habilidades que le permiten sobre todo pensar por uno mismo, ¿no? Lo del pensamiento crítico. Es verdad que yo hablo desde mi ámbito, desde la filosofía, y para mí los conocimientos que yo tengo, habilidades que yo ya he adquirido, ¿no? Dentro de la educación, intento transmitirlos al alumnado y sobre todo que ellos les sirvan para reflexionar, pensar por ellos mismos, tener pensamiento crítico. Y claro, esto a nivel como del sistema educativo, pero claro, la educación va mucho más allá, porque la educación empieza desde que somos niños pequeños, proceso de socialización, desde casa, el lenguaje, los valores, las creencias. Y quiero destacar esto porque esto es importante, porque después cuando nosotros en el sistema educativo, desde mi asignatura, intentamos enseñar, todo este aprendizaje que tiene el alumnado condiciona de alguna forma. Y por eso también yo a veces hablo de que educar, además de aprender o enseñar, también es desaprender. Porque a veces necesitamos desaprender valores, creencias o actitudes que tenemos para adquirir otras nuevas, ¿no? Otra visión nueva. Antes mencionabas todo el tema del feminismo, ¿no? Aquí hay que desaprender mucho, ¿no? Sobre todo si miramos desde pequeños, para ¿no? ponernos esto lo de las gafas y ver el mundo, la realidad desde otra perspectiva. Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que cualquier profesor o profesora que imparte clase tiene esta capacidad de inculcar pensamiento crítico, pero además tú desde la asignatura que impartes, pues todavía más, ¿no? Y me consta que así es porque hemos tenido la suerte de compartir esos espacios. ¿Por qué eres profesora, Pilar? ¿Siempre has querido serlo o has llegado ahí Bueno, de casualidad? realmente yo cuando empecé a estudiar la carrera de filosofía, mi objetivo no era ser profesora. Además, yo decía, no, yo voy a hacer filosofía, pero no voy a ser profesora. Claro, la pregunta era, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Pues estudiar una carrera como filosofía. ¿De qué vas a vivir? Eso no tiene salida. Eso no tiene salida, eso no sirve para nada. Además, yo me gustaba mucho arte dramático y entonces era una de mis opciones. Entonces yo lo comenté en casa, arte dramático y tal. Y mi madre me dijo, bueno, estudia primero algo de lo que puedas vivir, ¿no? Que te dé como una seguridad económica y después puedes hacer arte dramático. ¿Y cuál fue mi otra opción? Estudiar filosofía, ¿no? Que, claro, todo el mundo, mucha estabilidad, no sé si te dará. Pero bueno, yo desde que empecé a cursar la asignatura de filosofía, bueno, siempre he sido una chica inquieta, ¿no? Me gusta cuestionar, pensar, reflexionar, leer. Y bueno, yo tenía claro que quería hacer filosofía. ¿Qué pasa? Que cuando acabé la carrera, pues claro, te pones en un dilema, ¿no? Es como son objetivos que vas consiguiendo, etapas, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Y me surgió la posibilidad de hacer el máster de profesorado, ¿no? Y después de hacer el máster, sobre todo en la parte de las prácticas, vi que como que me había gustado, ¿no? Que esto de estar en una clase delante de alumnos, poder enseñar, hacerlos pensar, hacerles preguntas, pues me gustaba. Y a partir de ahí sí que decidí dedicarme a ser profesora. De todas formas, yo al principio era, bueno, ahora estoy trabajando de profesora, voy a probar unos años, ¿no? Porque también cuando hablamos de educar, también tienes que aprender a ser profesora. No basta los conocimientos, hay que ponerlos en práctica.
Y después decido realmente si es lo que me quiero dedicar. Y finalmente sí, ¿no? Al final decidí prepararme unas oposiciones y ahora hace ya, creo que serán 7 años, si no voy mal, que me dedico a la docencia. De todas formas, aunque yo me negaba un poquito al principio lo de profesora, si yo miro cuando era pequeña, ¿no? Esto que jugábamos, los juegos estos de niña, yo jugaba a veces a ser maestra, ¿no? A, venga, ahora una lección. Y además tú, Laura, lo debes de saber bien, ¿no? De, venga, vosotras sois las alumnas, vamos a hacer esto, yo os lo corrijo, tal. Y en el fondo yo creo que esta venita de enseñar lo tenía dentro. Yo creo que al final cuando llegas a la enseñanza hay un camino vocacional ahí, aunque de primera no lo vieras, porque es que si no es vocacional, creo que no se aguanta. Yo siempre, no soy profesora, ¿no? Pero sabes que paso mucho tiempo en centros educativos y cuando veo algunas realidades digo, es que poco cobráis y pocas vacaciones tenéis para lo que hacéis, ¿no? Que siempre está el mito este de, es que anda que no viven bien y digo, aguanta a 20, 30 adolescentes en pleno proceso hormonal con todo lo que implica, olor incluido, ¿no? Esas emociones, digo, y luego ya, digo, aguántalo un día, solo uno. Digo, y luego ya valoramos lo que es ser profesor, ¿no? Que si no es Primero vocación, aguantarlo, exacto, primero aguantarlo y después intentar enseñar algo y que aprendan algo, ¿no? exacto. Y captar la atención, ¿no? Hoy en día con todo el tema de las redes sociales, ¿no? De todo el tema de lo instantáneo, ¿no? Quiero algo y lo tengo ya. Ya. Una pregunta, ¿qué significa este concepto? Ah, pues cojo el móvil y lo miro. No, es decir, intentar que dejen eso un poco de lado y que piensen, que vean que no hay respuestas únicas, absolutas, instantáneas. Y claro, tú intentar despertarle esa parte de propia del ser humano, ¿no? De la curiosidad, de querer saber, pero no tener la respuesta y es que surjan más preguntas, ¿no? Es decir, no solo mantenerlos en un aula, sino mantenerlos que no se, que no Con se ganas, desbarate, ¿no? Que aquello no sea un caos y después captar su atención, ¿no? Que te escuchen. Eso total. también es interesante. Y esto no viene en ningún libro, ¿eh? Esto es No. práctica y clase y clase. Es más, no viene en ningún libro y nunca habrá dos clases iguales. Y más en una asignatura como la tuya, que estamos hablando de pensamiento. O sea, es que yo creo que tú, por mucho que te prepares las clases, la flexibilidad tiene que ser alucinante en tu día a día, ¿no? No, y además lo que te sirve en una clase que ha funcionado y dices, ¡buah, qué bien! ¿No? Esto ha ido genial. El debate que ha surgido aquí, o las preguntas, o respuestas, o tal, o lo claro que han quedado las ideas, en otra clase te funciona totalmente contrario, ¿no? Porque trabajamos con personas, y más con adolescentes, con humanos. Y claro, no estamos determinados, ¿no? Y claro, varía mucho el ambiente, el clima, también el día de ellos y el propio día nuestro, ¿no? Porque nosotros también tenemos días mejores, días peores, días que te dice, uy, qué bien explicado estoy, y otro día, uff, esto es que no me entendió ni yo. Y claro, todo esto afecta a la hora de poder enseñar y de transmitir. Evidentemente, totalmente. Y hablando del alumnado, de nuestros pequeños grandes futuros, ¿qué te enseñan ellos y ellas? ¿Qué te demuestran en tu día a día? Bueno, la verdad es que me enseñan mucho. Yo siempre digo que para mí ser profesora es aprender enseñando, porque yo es un aprendizaje constante, es una formación constante. Y no son cursos de estos de formación, ¿no? Que hacemos a nivel de pedagogía, sino es el trato humano de tú a tú. No sé, para empezar, yo soy una persona que no era nada paciente, ¿no? Que siempre he sido muy impulsiva, que me costaba, ¿no? Lo de esto de antes de hablar, piensa las cosas, antes de responder, cuenta hasta 10. Y con ellos aprendes a ser muy paciente, he aprendido a ser muy paciente y muy calmada, ¿no? Porque claro, ellos son adolescentes, hormonales, ellos sí que muchas veces es lo primero que les pasa por la cabeza, y claro, tú tienes que mantener la calma, redirigir. Después también algo que a mí me parece muy interesante es que estoy al día de todas las novedades musicales, cinematográficas, de youtubers, de Instagram, de todo Bueno, e esto, ¿no? incluso de belleza, ¿no? Claro, Recuerda, no, sí, sí. di un taller hecho de manera anecdótica en una clase de pilar y nos explicaron que había ahora una forma de poner la mandíbula para que se afilara, quitar la papada y las dos era como, perdona, ha Laura quedado muerta. me dijo, es que yo me dijeron una palabra y dice, yo pensaba que lo mejor era algo en catalán, en mallorquín, que yo no entendía. Y no, resulta que es que entre la adolescencia en general, luego cuando volví a Andalucía lo pregunté y era súper conocido. Sí, 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 sí. son grandes maestros. Y también creo que es importante, ¿no? Acercarte a su mundo y conocerlo. Además, yo desde la filosofía, porque cada filosofía, Platón, antes de Cristo, tienes este hombre, ¿no?
Yo intento, claro, mis conocimientos que yo tengo, llevarlos a lo máximo posible, a su mundo, a la actualidad, que les sirvan para pensar, ¿no? Lo que decía Platón, vamos a ver si con su pensamiento podemos pensar nuestra actualidad. Creo que es importante conocerlo para poder esto de crear el pensamiento crítico, ¿no? Yo no tenía ni idea de quién era el famoso Llados, que no sé si debería mencionarlo aquí para no darle más publicidad, porque el fenómeno es temita. Y claro, gracias a ellos lo conozco, me informo, sé quién es, y a partir de ahí yo puedo hablar en clase, ¿no? Y hacerles cuestionar todos los mensajes que para mí son nocivos que este señor, por decirlo de alguna forma, les está dando, ¿no? Y cómo a ellos les condiciona su vida y su día a día. Entonces creo que es muy importante conocer su mundo que ellos te enseñan, porque ellos son los primeros que llegas a clase. Pilar, ¿has visto, yo qué sé, cuando Shakira sacó la canción, ¿no? ¿Has visto la canción que Shakira le ha sacado a Piqué? No, es decir, estoy trabajando en el instituto, no me ha dado tiempo. Ta. Entonces te mantienes al día y esto sirve, ¿no? Para que puedas a partir de ahí yo relacionar mi asignatura, que hacerles pensar, reflexionar, etc. Y la verdad es que como todos los trabajos, tiene su lado bueno y su lado malo, pero a nivel humano, a nivel de cuando tú intentas, cuando conectas con el alumnado, ¿no? Y ves que, pues esto, que surgen preguntas, es muy gratificante. Y también, incluso hablando de temas filosóficos, hacen preguntas que yo no me había cuestionado y que hacen que yo misma me cuestione y que amplíe mis conocimientos a nivel filosófico. Entonces, no sé, la educación es algo recíproco y ellos te aportan. Incluso a veces no sé si quién aportaría más, ¿no? Yo a lo mejor aporto más conocimientos, pero a nivel de formación ellos hacen que yo sea mejor profesora, ¿no? Que las clases me funcionen mejor gracias a su respuesta. Totalmente, porque además creo que algo que traemos, evidentemente las personas que llevan muchos años impartiendo clases pues tendrán su metodología y no la critico, pero algo que traemos la gente joven no es esa apertura, no hay que estar cerrado a un libro, vamos a estar abiertos a ver cómo trasladamos ese mundo del que tú hablabas a esto que estamos viendo, a hacerlo práctico, a que le vean sentido, porque tú lo que decías, le hablas de Platón, Platón, ¿qué sentido tiene? Ahora, Un extrapola plato Platón. grande, el Claro, típico chiste. un plato grande, claro. Le traes a Platón a la actualidad y dices, ostras, pues es verdad que se ve, ¿no? Pero para eso, evidentemente, implica mucho trabajo en casa también, imagino, ¿no? Bueno, sí, trabajo en clase y trabajo con ellos. Es decir, trabajar con ellos. Yo creo que es importante y escucharles. Porque muchas veces, ¿no? Esta visión de hoy en día los adolescentes, ¿no? Bueno, yo creo que siempre se tiene un poco la visión de que las nuevas generaciones saben menos, no sé, la música que escuchan es peor, lo que ven es peor, ¿no? Es como, ay, en mis tiempos, tal, ¿no? Yo creo que es importante detenerte a escuchar de, vale, ¿y por qué escuchan esto, no? Y, no sé, ¿por qué este Yados tiene tantos seguidores, no? ¿En qué sociedad estamos hoy en día? ¿Qué tipo de individuos? ¿Cómo se forma nuestra identidad? ¿Por qué no? Hoy en día todo el tema de, que yo le digo, ¿no? En clase hablaba de cuáles son sus grandes miedos, ¿no? Porque dentro de las escuelas filosóficas, ¿no? Hay una escuela filosófica que nos dice hay 4 miedos y vamos a intentar solucionarlo. Digo, venga, vamos a llevarlo a la actualidad. Y entre los grandes miedos está el tema de la gordofobia, ¿no? Ser gordo y ser pobre, ¿no? Dentro de sus grandes miedos. ¿Por qué, no? ¿Qué sociedad tenemos cuando hablamos de la educación, ¿no? En el proceso de socialización, ¿qué proceso se está dando para que llegue un adolescente a un aula y esto sea uno de sus grandes miedos, ¿no? Todo el Totalmente, tema del gimnasio y tal. ¿Por qué este señor tiene tantos seguidores, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Hacerlo reflexionar. Porque totalmente. no salen de la nada sus ideas, por qué les gusta esta música, esto que buscan. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Y además cuando es a nivel colectivo, ¿no? Lo que hablábamos de la broma esta de la mandíbula, no es algo que se dé en Mallorca de manera aislada, no, es algo que yo lo he traído a Andalucía y se da igual. Bueno, pues nos está hablando de algo, del canon de belleza, del modelo que tenemos actualmente. Yo siempre me da mucho coraje cuando se critica a la juventud. Es que la juventud de hoy en día está todo el día con el móvil. Y digo, ¿y alguna vez te has parado a ver qué está viendo en el móvil? O a preguntarle si quiere hacer otra cosa, o a darle otra alternativa, o sentarte a charlar con... Es que ya estamos ahí y no salimos de ese bucle de es que la juventud de hoy en día, bueno, la juventud de hoy en día tiene sus cosas, como lo hemos tenido todo el mundo, pero tiene mucho que aportar también. Y cuando Sí, tratamos temas como tratamos tú y yo, ¿no? Pues te das cuenta de que tienen mucho que hablar y mucho que decir, y cosas muy interesantes.
Sí, a veces nos quedamos solo en la crítica, que bueno, vale, muy bien, es muy puesto el foco. Aquí hay un problema porque están obsesionados con esto, ¿no? O es un mundo en las redes sociales, o hay una adicción al móvil. Vale, pero ¿cuál es claro, yo desde a nivel filosófico siempre es, vale, ¿cuál es la causa, no? ¿Qué les hace llegar ahí y qué alternativas podemos poner? Y ahí escucharlos es fundamental, intentar conocerlos. Y que sea un interlocutor válido. No, Exacto. que no sea, es decir, no ponerte como alguien que tú lo sabes y lo tienes todos y ellos no, sino intentar, pues esto, que sea un interlocutor válido. Y como bien dices, tienen cosas muy interesantes, ¿no? Que enseñar. También, no sé, por ejemplo, con el tema de la vestimenta, ¿por qué visten así, no? Vale, pues vamos a ir a qué modelo, ¿no? ¿Qué publicidad consumen, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué modelo? ¿Le estamos dando más importancia a, yo qué sé, a cómo vas vestido o a unos valores morales? Vas a una entrevista de trabajo, ¿qué es más importante? ¿Cómo vas vestido o si tienes unos principios o valores morales, ¿no? Te vas al mundo de la política, ¿no? Al Parlamento. El otro día lo comentaba con una amiga. Y no sé, es como el lenguaje que utilizan en el Parlamento, ¿no? Eh, ¿qué modelo le estamos dando, no? Yo si en mi clase utilizasen ese lenguaje, yo les tengo que llamar la atención, tal, ¿no? Entonces, yo les llamo la atención por eso cuando ven, son políticos representantes del pueblo y Que están hablan así. utilizando el lenguaje, es decir, la moral cada vez se separa más de... Es verdad que yo todo lo llevo a mi terreno, ¿no? Pero Es la inevitable. moral cada vez se separa más de la política, ¿no? Y de las decisiones políticas. Claro, entonces tú después a ellos les estás pidiendo y exigiendo unos valores morales, una educación, que ¿de dónde los pueden coger ellos? Total. Si en casa, por diferentes cuestiones, los padres trabajan y pasan más tiempo con televisión, internet, móvil, ordenador, si en el instituto hacemos lo que podemos, ¿no? Y después salen a la calle y ven lo que ven, Es que no son responsables de su educación en ese sentido. Somos los adultos que los rodeamos. Y hablando de política, vamos a meternos en un temón, en un melón. Vamos a hablar del sistema educativo actual. Y vamos a empezar por lo positivo, que parece que siempre nos vamos a lo negativo. Vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué ventajas tiene el sistema educativo actual? Si es que tiene alguna. sí, hombre, sí, ventajas tiene. Y bueno, a pesar, bueno, ahora hablaré de lo positivo porque supongo que después ya vendrá a hablar de lo negativo, ¿no? Bueno, yo sí, por ejemplo, si comparo el sistema educativo actual con sistemas anteriores o que yo he vivido o que me han contado mi madre, familiares, etcétera, es decir, a nivel de libertad, ¿no? Es evidente que el alumnado tiene una libertad, por ejemplo, a la hora de elegir, ¿no? Asignaturas, optativas, a la hora también en clase de poder expresarse, ¿no? Es decir, hoy en día sí que hay una libertad que antes a lo mejor no había, ¿no? No se le permitía, ¿no? Cuando hablábamos de escuchar a los interlocutores válidos. Hacia nivel de oferta educativa, ¿no? A nivel de asignaturas, de los intereses, tienen más donde elegir, más optatividad, una libertad a la hora de poder expresarse, se les escucha, ¿no? Se les tiene en cuenta, o quizás podría escuchárseles más, pero, por ejemplo, cuando hacemos la sesión de evaluación, viene, ¿no? El delegado, el subdelegado y, pues, a nivel de centro, de las clases, etc. ¿Qué más cosas positivas tiene el sistema educativo? No sé, también podríamos hablar a nivel de la tecnología, ¿no? Hoy en día ellos tienen acceso a unas tecnologías que yo, por ejemplo, en mi momento no tuve o que otras generaciones no. Otra cosa importante que parece que hemos naturalizado es que hoy en día tenemos un sistema mixto, ¿no? Las clases no están segregadas por sexo o género, las asignaturas no están, ¿no? Si mi madre a mí me cuenta o mi abuela, ¿no? De cómo había unas asignaturas, ¿no? Labores para las mujeres, los hombres, tal. Hoy en día esto no pasa, ¿no? Podemos acceder las mujeres a la universidad. Es verdad que todavía sigue habiendo, ¿no? Según qué carreras más de ámbito científico siguen estando, simplemente a veces por el nombre, ¿no? Ves una ingeniería y dices, uy, pero sí que hay más libertad, ¿no? Y hay cosas que sí que están cambiando. Ahora mismo destacaría esto, es lo que me viene. Seguro En que lo hay más cosas positivo. positivas, ¿no? Pero son cosas que me vienen del sistema educativo actual. Vale, pues vamos a pesar de, vamos a las carencias. Bueno, lo que quería comentar es que, claro, uno de los problemas que tiene el sistema educativo actual es los cambios de leyes, ¿no? Claro, desde fuera a lo mejor no se ve tanto, pero desde dentro se ve mucho como, no sé, es como leyes, cambios, que supone un nivel de trabajo y de carga y de burocracia, ¿no? Con bueno, la famosa ley, ¿no? A evaluar a través de criterios, competencias, tal. Claro, esta ley se implanta en septiembre sin una formación,
sin tener en cuenta cómo va a repercutir al alumnado, el nivel de carga de trabajo que supone, etcétera, etcétera, claro. Y entonces aquí tenemos un problema, ¿no? El que no haya un consenso, ¿no? Que siempre se habla de un pacto entre los diferentes partidos políticos, de unos mínimos a nivel educativo que no se puedan cambiar, ¿no? Porque parece que es cambio de gobierno, cambia la ley educativa. Que esto además no te deja ver, ¿no? Los resultados de estas leyes a largo plazo. Y después, como comentaba, para mí la mayor carencia es que cada vez se nos carga más de burocracia, ¿no? Y de burocracia que no tiene una finalidad, un objetivo y no hace que el alumnado salga mejor preparado, ¿no? Yo a veces hablo con mis compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? De que a veces son cosas un poco kafkianas, ¿no? Yo que he leído a Kafka, ¿no? Que son un poco absurdas, ¿no? Te hace rellenar unos informes, ¿para qué, no? ¿Con qué objetivo? Y que al final hacen que te quiten tiempo y energía que podríamos estar dedicando a preparar clases, buscar material, yo que sé, hacer más actividades y corregir más de forma individualizada, etcétera. Porque creo que este sistema cada vez se centra más en unos resultados estadísticos que no en unos resultados reales del alumnado. Realmente estos cambios, que aquí se podría hablar mucho, ¿no? Yo no sé si nos podemos hablar de evaluar por criterios o no, memorizar o no memorizar, competencias o no. Pero bueno, todo esto, alguien se ha pensado, bueno, aparte de las estadísticas, ¿no? Que es lo que parece que a veces interesa, el número de aprobados o no, el número de aprobados aumenta, ya está, la panacea o no. Realmente el alumnado sale mejor preparado. Ya no solo a nivel de conocimiento, es a nivel de autonomía, de madurez, de valores, etc. Y yo creo que no. Es decir, aquí sí que veo una carencia a nivel del sistema educativo de que sí que yo me encuentro, y no hace tantos años, ¿eh? Yo como comentaba, ahora unos 7 años que trabajo. Yo sobre todo me he movido en el ámbito de bachiller, primero, segundo de bachiller, también he hecho eso, pero bueno, con los adolescentes ya a partir de 16, 17, y yo me di cuenta que cada vez me encuentro un alumnado más inmaduro, menos autónomo, ¿no? Yo le digo, tenéis que ser más espabilados, ya no se trata de tener más conocimiento, más de saber más o no, porque eso se puede aprender, ¿no? Te vas a un libro y lo encuentras, ¿no? ¿Cuál es la capital de tal? Vale, esto lo puedes encontrar. Sino de tener habilidades, ¿no? Y de lo que comentaba antes de pensamiento crítico. Yo hoy en día le pregunto a los alumnados, yo qué sé, está pasando, ¿no? Vemos una noticia, está pasando esto. Hay que cambiarlo, ¿no? Hay que hacer algo. ¿Para qué, no? Es como, no tienen a veces este sentimiento de querer cambiar la sociedad, de un mundo mejor, de tal, ¿no? Como cada vez son más pasivos, ¿no? O dicen, o se ven con esto de, ¿y qué podemos hacer nosotros, no? ¿Qué vamos a hacer desde aquí? Y claro, esto sí que noto que sí que ha empeorado, ¿no? En cierto sentido. Ya. Porque muchas veces también en esas estadísticas se olvida el factor emocional, llevándolo a mi terreno, ¿no? El qué ha podido pasar en ese grupo en concreto que ha bajado la estadística, bueno, pues a lo mejor ha habido algo a nivel emocional del grupo en general o ha habido al revés, ¿no? En positivo. Pues a lo mejor han tenido un tutor o una tutora que los ha tenido súper motivados todo el curso y eso ha estado ahí. Entonces, creo que en los números se nos olvidan que somos personas. Sí, exacto, que trabajamos con humanos, ¿no? Exacto. También a veces yo creo que cada vez como que es decir, que el alumnado es menos responsable de sus resultados y el profesorado cada vez más. Es decir, evidentemente el profesorado tenemos un papel, somos responsables de la educación y de lo que transmitimos, etcétera. Pero también hay una responsabilidad por parte del alumnado, ¿no? Lo hablaba también por el tema de la motivación que comentábamos, ¿no? Es como, es que a veces hay que hacer cosas que no nos van a motivar, pero es que el mundo y la realidad es así. Y si también queremos prepararnos para este mundo, pues, es decir, ¿a quién le motiva tener que levantarse un día de frío de invierno a las 6 de la mañana o a las 7? Pero claro, ellos como, o hay acciones que no tienen un resultado concreto, que sea lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Y muchas veces en la educación pasa, ¿no? Y claro, es difícil, ¿no? A veces, pues esto, ¿no? Que el alumnado sea responsable de sus carencias, de que tiene que esforzarse, ¿no? De todo el tema del esfuerzo. Y para obtener unos resultados, ¿no? Y a nivel emocional, es verdad que sí que cada vez se tiene un poco más en cuenta, ¿no? Si yo miro desde cuando yo estudiaba, que no hacía tanta actualidad, sí que este elemento se tiene más en cuenta, pero sí que sigue habiendo carencias, ¿no? Sí. También porque el propio profesorado no estamos, es decir, no nos han formado para enseñar, ¿no? O educar. Y después también otra cosa que quería destacar, ¿no? Ahora que hablábamos antes de las competencias y tal, que yo soy la primera que digo que yo, más allá del saber el contenido, ¿no? El pensamiento de un autor o una autora, es importante que sepan interpretar un texto, ¿no? Tener las competencias de interpretar, leer, reflexionar, hacer una valoración, tal. Pero tú necesitas una base para hacer eso.
Y esto también, cuando hablamos de las nuevas leyes educativas, parece que cada vez se tiene menos en cuenta. Tú necesitas memorizar o tener un conocimiento para tú después poder tener una opinión formada y crítica. La opinión formada y crítica no sale de la nada, ¿no? Tú Total, tienes unos conocimientos y a partir de ahí puedes formar la tuya. Y eso también es importante. Y claro, aquí está todo el tema del esfuerzo. claro. Y hay que esforzarse. Y además, y la tolerancia a la frustración, y el largo plazo, corto plazo, que ahora mismo, bueno, sociedad de lo Claro, instantáneo y ya, tiene que ser ahora. claro. Entonces, bueno, tenemos ahí un cóctel molotov de cosas que lo complejizan. Yo lo noto un montón, lo que hablabas del tema del profesorado en cuanto a que nos falta formación, cuando voy a dar un taller de educación sexual y entran profesores a recibir el taller. O sea, no es que en esa hora justamente yo tuviera clase y me quedo, no. Es que tengo esta hora libre, me he enterado que Laura va a venir a tal grupo y si ella me deja voy a entrar. Yo, por supuesto, digo que sí, porque tenemos esas carencias. O sea, es que no, tú no puedes explicarle al alumnado, y, por ejemplo, las diferentes orientaciones sexuales que existen si ni tú mismo las sabes o estás abierta a conocerlo, ¿no? Entonces ahora la siguiente pregunta me lo voy a llevar a mi terreno y te voy a preguntar que, ¿cómo ves el tema de la educación sexual en las aulas? ¿Es necesaria? ¿No es necesario? ¿Crees que el profesorado está formado? ¿Que no lo está? ¿Está abierto a que se dé? ¿A que no se dé? Porque aquí sabemos que hay mucho debate. Bueno, yo tuve la suerte de poder asistir a uno de estos talleres que tú impartiste en mi centro. Y bueno, como tú misma te pudiste dar cuenta, es muy necesaria, pero muy, muy necesaria. Yo creo que más que nunca, ¿no? Hoy en día, que es la era donde más acceso a la información tenemos, ¿no? O más está ahora en catalán, a nuestro abast, ¿no? A nuestro alcance, eh, es donde veo más ignorancia o mucha desinformación, ¿no? Muchos falsos mitos, mucho que han oído y que se reproducen, ¿no? Estos mensajes y que son muy perjudiciales y muy dañinos, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario y sobre todo trabajar en lo que comentaba antes, a partir de su mundo, ¿no? ¿Qué mensajes están recibiendo ellos para a partir de ahí poder darle una buena educación sexual, ¿no? Porque, bueno, es uno de los datos que tenemos de que a partir de creo que más o menos los 10 años o incluso antes, los niños ya empiezan a consumir pornografía, ¿no? 8 nueve. 8 9. Yo ya era más optimista a los 10. 8 8 9. 9. Claro, tú antes, yo me acuerdo que yo, el primer contacto que tuve con el mundo sexual era las revistas del jueves que tenía mi tío, que nos íbamos, que mi abuela nos las escondía, y nos íbamos, ¿no? Y era Eva de noche, ¿no? Que trataba, era un cómic sobre una prostituta, y era la palabra prostituta o puta, y era, bueno, ese fue, no sé, mi primer contacto con ese mundo en cierta manera, ¿no? No teníamos móvil en aquella época, y eso que yo no soy tan mayor, que parece que soy No, aquí no, yo una lo digo siempre en anciana. los talleres, digo que pareceré una arcaica, digo, pero que no tengo ni 30 años todavía. Yo sí, ya voy Tú camino sí, a tú los sí. 32, pero bueno, tampoco no soy una anciana. Pero claro, hoy en día, en cambio, ellos, ¿no? Imagínate, con 10 años, ¿no? Que es un niño todavía, ¿no? Toda la confusión que todo eso le puede causar cuando no tienen una buena educación sexual y primer contacto es a nivel de pornografía o ya no solo a nivel de educación sexual, sino también lo que tú decías a nivel emocional, ¿no? Del peligro de todos estos youtubers que hay ahora de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Lo de, es que nunca me sale esta La palabra. palabra, sí, que tiene que estar con muy poca gente, la contabilidad Exacto, de tíos con los que ha estado en sí, la sí, cama. sí. Es que Y tampoco me acuerdo además, nunca de la bueno, que esto a palabra. mí ya me afectaría, ¿no? Porque si a los 30 no tienes pareja y has estado con muchos tíos, ya es Bueno, como, es en el que fondo son parece que estamos en tiempos de maricastaña, ¿sabes? que, claro, yo digo, es que son los antiguos mitos de, ay, lo del arroz, ay, hoy estoy fatal, Que ¿eh? se te pasa el Se arroz. te pasa el arroz, exacto, es hoy, pues con una palabra, un nuevo tecnicismo, ¿no? Un eufemismo de tu tal, es que me da mucha rabia, pero no me sale esta palabra, ¿no? Tu número de tíos con los que has estado y ten cuidado, porque es que si no vas a llegar a los 30 y nadie va a quererse casarte contigo, nadie. También dices, bueno, ¿y qué pasa? Yo a lo mejor Es, no quiero casarme con nadie y no pasa nada, ¿no? es el nuevo te vas a quedar para Betty Santo, ¿sabes? Claro, claro, y es como la solterona, la loca de los gatos, tal. Claro que todo esto parecía que ya estaba superado y te das cuenta de que vuelve y decir, vuelve a través de otros mecanismos, ¿no? Youtubers, influencia con otras palabras, pero en el fondo es el mismo mensaje, ¿no? Claro,
cómo esto afecta, por ejemplo, a la sexualidad de las niñas y adolescentes hoy en día, ¿no? Claro, ¿Hasta qué totalmente. punto hay libertad, no hay libertad? Y cómo también los problemas y que también generan en el hombre, ¿no? Porque es como parecía que ya hablábamos de nuevas masculinidades, ¿no? De otra forma de ser hombre, etcétera, etcétera. Y te vuelves a encontrar los mismos estereotipos, ¿no? De es el hombre, hombre, ¿no? Yo qué sé, hablando de alumnado en clase. Es que un coche de hombre, ¿no? ¿Qué tiene que tener un coche de hombre? No sé, no tienen todos los coches freno, embrague, cambio de Y marcha, volante. hasta Bueno, un volante, unos asientos. embrague no tienen todo. No, es verdad, están los automáticos. Sí, Claro, pero ¿no? Y esto a mí me recuerda que yo trabajo mucho a través de la publicidad, intento trabajar mucho los estereotipos y tal, que había un perfume, un desodorante, un anuncio que era hueles a hombre, hombre, ¿no? Cuidado, no vaya a ser que ya huelas a hombre y un poquito de algo que no sea hombre, ¿no? Tú dices, claro, qué peligroso puede llegar a ser esto, ¿no? y esto lo O, vemos. y claro, y también, volvemos otra vez al tema de la política, cómo hoy en día estos discursos son legitimados por partidos políticos, ¿no? Claro, ya no es que lo dice solo un youtuber o lo he escuchado en las redes sociales de cualquier persona que tiene seguidores, sino que hay representantes políticos que en el fondo su discurso está avalando estos mensajes, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ya son tanto perjudiciales para la educación sexual de las adolescentes como de los adolescentes, ¿no? Sí. Yo les pongo un vídeo en psicología que trata este tema, que además está hecho con fruta, no es nada explícito, porque claro, también tienes que tener cuidado, no vaya a Cuidado ser con la familia. que los Cuidado con la niños ven familia barbaridades, pero tú en clase ten cuidado, ¿no? con lo que la gente Y dice. claro, pone mitos en el porno y cómo es en la realidad, ¿no? Pues por ejemplo, en el porno la erección dura no sé cuántos minutos, claro, la realidad. Claro, si este niño espera que su erección realmente dure esto y no dura, claro, qué problemas y qué complejos les puede causar, ¿no? Totalmente. Que quería contar un poco a modo de anécdota y por contextualizar también a quienes nos están escuchando, los talleres que hice en el Instituto de Pilar eran precisamente de nueva masculinidad. Y me sorprendió mucho, bueno, yo empezaba simplemente por lo que hablábamos antes, ¿no? Sacando sus ideas de, venga, voy a pintar un muñeco y este muñeco es un hombre. Y era alucinante que en los grupos, en general, todo salía lo mismo, ¿no? Pues llevan el pelo corto, bueno, ya metían los pendientes, por ejemplo, que eso en mis tiempos pues no hubiese sido quizás tan directo. Pero en cuanto a, juegan al fútbol, no, baile, eso es de marica. No, o sea, había cosas que yo decía, Sí, tío, sí. es que no han cambiado o incluso están peor que cuando yo tenía su edad. Entonces, hay veces que yo salgo de los grupos y digo, venga, que estamos haciendo algo, que hay una sociedad diferente. Y otras veces que digo, es que parece que vamos como andando para atrás Sí, en sí. algunos momentos. Yo también tengo pensamientos contradictorios, ¿no? Porque sí que a veces te encuentras, sobre todo alumnas, ¿no? Muy empoderadas, que tienen cosas muy claras que yo en su momento no tenía, ¿no? Que Mm, sí que tienen otra visión, otra perspectiva de yo no voy a tolerar esto, hay unos límites, etcétera, etcétera. Esto se llama violación, ¿no? Que se le pone nombre a las cosas o abuso, etcétera. Pero por el otro lado, sí que es verdad que vuelve a resurgir, ¿no? Todo este pensamiento, ¿no? Lo que comentabas antes, lo de esto es de marica, ¿no? Y marica como un insulto. Y porque eso, y yo eso Bueno, y he pensaba, dicho yo ya marica, me pongo. y he dicho Sí, sí, marica. para tal. No, pero bueno, maricón. Y yo digo, bueno, ¿y por qué es un insulto, no? Y esto les hago reflexionar, porque en el fondo significa que adopta actitudes que no son de hombre, ¿no? Lo que hablábamos antes de hombre, hombre, que son de mujeres. La mujer en nuestra sociedad, por desgracia, hoy en día se sitúa todavía en una situación de desigualdad a nivel estructural y yo no quiero ser eso. No me quiero parecer a eso porque voy a ser peor, voy a ser inferior, voy a tener menos éxito, ¿no? Mm, Y cómo esto hace que ellos se tengan que reprimir, Totalmente. ¿no? Si quiero bailar, no voy a bailar por todos los juicios de valor que se van a formar, ¿no? Exacto. También a veces es difícil acceder, claro, no es lo mismo cuando a lo mejor haces un taller de una hora que cuando yo los tengo en clase durante el año, que ya empiezan a coger confianza y te empiezan a contar cosas que a otras personas no les contaría, ¿no? Porque ellos muchas veces tienen el discurso políticamente correcto, a veces lo tienen, pero después está lo que ellos realmente piensan. Y claro, Totalmente. tienes que acceder a lo que ellos realmente piensan, ¿no? Y para eso tienen que ver que están en un espacio de seguridad, de confianza, que no les vas a juzgar, y ahí salen muchas cosas, ¿no? Sí. De sí, yo ya sé que políticamente correcto hay que hacer esto, ¿no? Este es el mensaje, pero cuando empieza con En el realidad, pero, y ahí sigues viendo, ¿no? Cómo estos mensajes totalmente. de qué es un hombre o qué no es, siguen estando muy marcados. Sí.
Yo creo, vamos, obviamente esto es mi opinión porque me dedico a lo que me dedico, pero para mí sería mucho más fácil poder llegar a estas cosas si hubiese, por ejemplo, lo que hablábamos, una asignatura, perdón, de educación sexual o algo que a los profesionales que nos dedicamos a esto nos permitiera más continuidad. Porque en el caso, por ejemplo, de estos talleres que yo di, fue una hora, bueno, un taller de 2 horas. En ese tiempo, por mucho que yo quiera hacer maravillas, ¿no? Es que no llegas a las mentes de los que tienes delante. Te van a decir el discurso. Ahora, si tú tienes en talleres o en oportunidades que tenía a lo mejor incluso 4 horas, ya es diferente. Porque ya en las segundas 2 horas ya te conocen y ya se atreven a contarte cosas, ya se abren. Entonces yo creo que es necesaria, ya sea una educación, una asignatura, ya sea que yo sé que luego hay millones de cosas que trabajar, no solo en este tema, ¿no? Pero creo que ahora mismo, en el momento actual que estamos, es que se hace súper necesario que se aborden estos temas, que se aborden estos temas y que el profesorado, ya que no tenemos la asignatura, también tenga cierta formación para enfrentarse cuando se den determinados debates en clase, porque al igual tú tienes un montón de conciencia y de información y tal, pero habrá gente que es que se queda como que en bragas, hablando en plata, porque no es capaz de responder. Es que una de las cosas de nuestro centro que se lleva planteando, sobre todo desde Coeducación, es que haya una formación para el profesorado, porque Claro. hay mucho profesorado y además nosotros nos encontramos un problema de ya no profesorado que no tenga formación, sino que tiene el discurso opuesto, ¿no? Y que Claro. mientras que tú en clase intentas pues estos valores de tolerancia, de apertura, etcétera, etcétera, que ser hombre puede significar muchas cosas, llevar pendiente, no llevar pendiente, bailar, no bailar. Hay, y en el fondo son personas que tienen una autoridad, ¿no? Mm. Que están dando el mensaje otra vez de que no, si ser hombre significa tal, 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 ¿no? Claro, es algo difícil. Y también lo que comentabas, ¿no? Lo de los talleres y tal, que claro, piensa que tú es una hora de taller contra cuántas horas tienen ellos desde que nacieron, bueno, desde que tienen uso de razón, ¿no? De bombardeo de estereotipos, de mensajes. Mm. Claro, yo en clase, claro, tengo que dar mi asignatura, mi currículum, pero claro, yo porque tengo la formación, porque es un tema que a mí me ha interesado, que lo veo necesario, que me he formado, sí que intento de forma transversal siempre tratar este tema, ¿no? Yo qué sé, explico, los autores contractualistas son tres hombres blancos occidentales, ¿por qué, no? Hay otra persona que no tiene por qué hacerlo, simplemente, pues los autores contractualistas son tal, 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 y ya está, claro. Yo intento ir más allá, ¿no? Pero claro, yo a veces lo pienso, son 3 horas de clase a la semana, un curso escolar, Exacto. con todo el bombardeo, es decir, luchar contra todo este Igual. bombardeo y personas de autoridad, que ahí es el problema, ¿no? Porque yo sé que soy una persona de autoridad, ¿no? Y lo que yo les digo le va a hacer pensar, pero es que hay muchas otras que tienen otro discurso contrario. Mm. Bueno, yo siempre me quedo con quien ves que algo le ha calado. Y ya está, que es Sí, una sí, persona, sí. pues es una persona, pero es que si no, es que apaga y vámonos, como nos creemos en ese mensaje. Y has mencionado un tema que también quería sacarte, el tema de la coeducación. ¿Qué es esto de la coeducación en los centros? Que creo que está en todos los centros ya, o si no, tendría que estarlo. Bueno, a nivel lo que hablamos de la burocracia, el papeleo que queda todo muy bonito, sí, ¿no? Es decir, tú te vas a los currículum, tal. Lo de la, bueno, coeducación es una metodología que no discrimina en función de sexo o género, ¿no? Para simplificar un poco, ¿no? Todo, no hay que enseñar, hay que ser transversal, la coeducación, etcétera, etcétera. Pero tú te vas el día a día al instituto y es difícil, ¿no? Y es difícil llevarlo a cabo. Y nosotros nos encontramos con muchas problemáticas, ¿no? Una de las problemáticas que nos encontramos es como muchas veces toda esta formación que estamos intentando dar de coeducación, tenemos el rebote, ¿no? Es como otra vez la pesada, hablando de feminismo, hablando de las mujeres, de las desigualdades, de la violencia. ¿Por qué el Día de la Mujer y por qué tal, no? ¿Cómo llevar a cabo esto a los centros? Está suponiendo un problema. Intentamos, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo lo podemos hacer para que no cause el rebote, ¿no? Yo a veces incluso no pronuncio la palabra feminismo en clase, ¿no? Ah, Envías el mensaje, pero sí, porque es que exacto. escuchan esa palabra y es como, buah, ¿no? Ya. Ya muchas Mm. veces se cierra, se pone a la defensiva y tal. Entonces, intentar, a mí eso es lo que más difícil me parece, lo que más me cuesta, ¿no? Intentar hacerles pensar y bueno, también lo que dices, te quedas con las personas que sí, ¿no? Que simplemente que se lo cuestionen, que hagan el clic, que digan, bueno, Pilar, pues mira, no me lo había planteado así. Porque después te seguirás encontrando con las personas RQR, que es que yo les digo, es que yo no tengo que convencer de nada, ¿no? Yo te estoy planteando unas preguntas para que pienses, reflexiones, te estoy enseñando otras alternativas y ya está, ¿no?
Entonces, sí, la coeducación está en los centros. Bueno, yo en los centros que he estado ha habido, ¿no? No sé si a lo mejor hay centros que no se lleva a cabo. Yo he estado solo en centros públicos. Y bueno, está la gente de coeducación, ¿no? Está la comisión de coeducación y desde ahí intentamos trabajar con el alumnado. Pero nos encontramos problemas, esto respecto a la reticencia del alumnado y también problemas respecto a la reticencia del profesorado. Es decir, también hay que poder decirlo abiertamente, de profesorados que desde tutoría hay que hacer una actividad y que no la hacen, no se hace de aquella manera, porque ellos mismos no consideran que sea necesaria, ¿no? Tratar estos temas o dedicar tiempo, ¿no? Pues en el fondo son tiempos, recursos. Y bueno, mi compañera, que justamente es de filosofía, que es la coordinadora de la gente de coeducación, yo sé de todo el tiempo que ella dedica, aparte de las reuniones del centro, ¿no? Dedica en su casa, si fuera del horario lectivo, ¿no? A formarse y a buscar, ¿no? Que es un trabajo que tú preparas y que después te encuentres, ya no solo el rechazo del alumnado, sino el profesorado, y dices, es importante, ¿no? Que tú decías, formar al profesorado, buscar otras alternativas. Y respecto a la coeducación, no sé, es que yo creo que simplemente en la forma en clase, que yo esto me lo analizo, ¿no? Porque yo esto de cómo a veces tratamos a los niños y a las niñas, es que inconscientemente es diferente, ¿no? Cómo nosotros muchas veces tenemos estos estereotipos o prejuicios, ¿no? De cómo naturalizamos ciertas conductas o palabras en un género y no en el otro. Cómo yo misma me tengo que ir trabajando esto, ¿no? Sí, Y total. observar. Y yo creo que pues empezar desde uno mismo, esto, pues intentar romper, ¿no? Cuestionarte, ver cuáles son tus valores, tus creencias. Pero no sé, te sigues paseando por los institutos y ves cómo se relacionan los niños y cómo las niñas, ¿no? Lo de entre ellos, lo que sé, tú vas y están pegando, bueno, pegándose uno encima del otro, subiendo un empujón, tal. No, no, profe, somos amigos, somos amigos. La Pues, los testosterona. amigos, los amigos se abrazan, se besan. No, hombre, profe, yo no soy de esos, ¿no? Como los espacios, ¿no? Es decir, las pistas, ¿por quién están ocupadas? ¿No? ¿Quién ocupa las pistas jugando a fútbol, baloncesto, tal? ¿En qué lugar del instituto se sitúan las niñas? Todo eso también es coeducación, ¿no? Analizar los espacios del centro, el lenguaje que utilizamos, cómo nos relacionamos. Total. Yo con el tema de los espacios, en centros que he estado, que a lo mejor sí pues intentan tener otras dinámicas, también es muy complicado, porque es que es algo que lleva instaurado tanto tiempo que cuando meten la novedad desde coeducación, tampoco la respuesta de ellos y ellas es la esperada o es la, porque al final esto lleva un trabajo de fondo, no es, pues aquí no sé qué, no, tendrás que ver qué quieren, de nuevo lo que hablábamos antes, no, escucharlo, y esto evidentemente no es fácil, sobre todo cuando hablamos de institutos muy grandes, que el curso se va así y que quien lleva coeducación tiene aparte su horario lectivo. O sea, que no es algo que solo se pueda dedicar a eso y solamente pueda estar entrevistando al alumnado para ver qué quiere realmente, que ojalá fuera así, ¿no? Pero Sí, sabemos sí. que luego la realidad no es así, ¿no? Evidentemente necesitamos más recursos, ¿no? Cuando hablábamos del tema de los talleres, ¿no? Claro, nosotros, nuestro instituto, que tiene muchas líneas, ¿no? De muchos niveles, ESO, bachiller, FP, etcétera. Claro, no es lo mismo que tú tengas 5 primeros de bachiller a que tengas 3 y el presupuesto es el mismo. Claro, tú le tienes que dar los 5 primeros de bachiller a formación y con el mismo presupuesto, el mismo dinero. Claro, ¿cuántas horas puedes dedicar, ¿no? Y claro, yo creo que hasta que a nivel social y a nivel político no se le dé importancia, es decir, que no se haga como algo que quede bonito, no políticamente correcto en el papel, ¿no? Sino que realmente se considere que es algo importante y se inviertan recursos, es difícil trabajar. Sí. A ver, mirándolo en positivo, que yo siempre lo intento, ya por lo menos se reciben estos talleres. Sí, no, O claro. sea, se tiene esta mirada, que yo no sé a ti, pero a mí la charla que me dieron con respecto a la educación sexual fue enseñarme a poner un preservativo y un preservativo masculino. Nadie llevó nunca un preservativo femenino. Ya Sí, sé que, sí. por ejemplo, cuando va una enfermera lleva los dos y digo, bueno, ya nos damos con un canto en los dientes, aunque se esté centrando en eso, pero algo hay. Pero es verdad que se ve cierto cambio, pero todavía es lo que tú dices, a nivel social se necesita mucha evolución, mucho todavía. Y bueno, con respecto a nivel social y a ese cambio que buscamos de transformación de la sociedad, ¿cómo crees que desde el sistema educativo, aunque lo llevamos hablando un poco todo el rato, pero cómo crees que desde el sistema educativo se puede conseguir esa transformación? Bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que a nivel social se tienen que producir cambios que también se están produciendo, ¿no? Lo que hablábamos de la socialización,
Hoy en día hay películas infantiles que ya no están basadas en los estereotipos o que intentan romper, ¿no? Ya no es solo el Disney que nosotras recibíamos, que yo además no vi ni mucho Disney, pero da igual, aunque no lo vieses, porque yo no me gusta mucho la tele, lo recibes de otra manera, ¿no? Es verdad que ahí ya empieza a haber un cambio, ¿no? A nivel de, yo qué sé, pues esto de películas, de libros que pueden recibir, de dentro de la música, ¿no? Dentro de la publicidad, dentro de las series, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, si aquí se empieza a producir un cambio, a la hora de tú tratar esto en el sistema educativo es más fácil, ¿no? De cómo dentro del sistema educativo, pues bueno, lo que comentaba antes, yo creo que para empezar, para que se produzca una transformación, hay que dedicar recursos, tiempo, energía, ¿no? Si el profesorado está inmerso en temas de burocracia y tal, te gasta energía y tiempo para después a lo mejor, pues esto, hacer actividades que promuevan todo este ámbito. Y yo creo que también lo que hay que hacer es educar desde la tolerancia, ¿no? Intentar educar desde la tolerancia y el respeto, que dice, bueno, es el discurso que siempre se da, ¿no? Pero que es muy importante y algo tan básico como yo en clase, pues ya no solo a nivel de desigualdades de género, sino de cualquier discriminación, ¿no? Pues no permitir o no tolerar o no naturalizar, pues que se relacionen entre ellos insultándose, ¿no? Por mucho que sea su amigo, por mucho que se lo diga desde el cariño, ¿no? Eh, dejar de naturalizar según qué actitudes, ¿no? Y yo, bueno, sobre todo cuando trabajo con los más pequeños, ¿a quién le gusta que le insulten? ¿O le falta respeto? A nadie. Pues si a ti no te gusta, ¿no? Pues intenta no hacerlo, ¿no? O cuando lo hagan, pues intentar de alguna forma cortarlo. Yo creo que hay que empezar desde pequeñas cositas, ¿no? Para después poder a hacer grandes. Que si tú llegas a una aula, no puedes llegar ahí con un discurso, ¿no? Ahí lleno de tecnicismos, de tal. No, vamos a trabajar con ellos y lo que decía, y escucharlos. Trabajar a partir de su propio mundo, ¿no? Cuestionarles un mundo, que reflexionen, ¿no? Y mostrarle alternativa, que yo es lo que intento hacer. Yo uno de los trabajos que llevo a cabo con el alumnado, que lo que comentaba de los estereotipos, es, bueno, venga, vamos primero a analizar los estereotipos que hay, les dejo elegir el tema, ¿no? La música, dentro de la música diferentes géneros, en el deporte, ¿no? Que no lo hemos tratado, que también podríamos hablar largo y tendido, daría para otro podcast. Venga, vamos a analizar los estereotipos, vale, y ahora vamos a buscar alternativas, ¿no? Vale, tenemos ese, pero hay, y ellos mismos se dan cuenta, ¿no? O a veces incluso les hago construir, ¿no? Y sí que yo creo que es un proceso importante, ¿no? Que no se base solo en palabras y discursos, ¿no? Sino que intenten tocar. Totalmente. Bueno, y hemos hablado del sistema educativo, lo que aprendes del alumnado, pero ahora quiero que me digas, breve, lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo en concreto. No ya de lo general del sistema educativo, sino de tu día a día, de tu trabajo en concreto. Bueno, me voy a repetir durante todo el podcast, pero bueno, todo el tema de burocracia, ¿no? De tener, ahora te envían un correo. Tienes que rellenar este informe, tienes que tal. Tienes que hacer esta valoración porque que se viene un pago y tienes que dejar por escrito tal, ¿no? En vez de ese más tú a tú, ¿no? Todo este ámbito es lo que menos me gusta, ¿no? Después, lo que menos nos gusta, bueno, yo creo que en general, hablo en general, pero bueno, a nivel personal, a mí es el corregir, ¿no? Es decir, tener que pasar horas corrigiendo, que es necesario y forma parte de nuestro trabajo. Y por otro lado, algo que no me gusta también es a veces tener que enfadarme y reñir, que es necesario, lo tienes que hacer, pero es decir, no te gusta, ¿no? Ojalá, ¿no? Pudiésemos sin tener que enfadarnos y tal, el mundo happy, ¿no? Pero bueno, yo intento no enfadarme mucho, sobre todo. Me enfado mucho al principio para después no tener que enfadar a lo largo del curso, ¿no? Dejar muy claro al principio los límites, ¿no? Muy seria, muy tal, no sé qué, sobre todo cuando no conoces al alumnado. Este año, no sé qué, era una anécdota de no sé qué hablaban en clase y ellos te preguntan, pero Pilar, ¿tú qué piensas de esto, del otro, no? Y me preguntaban del deporte, del fútbol y tal. Y le dije, mira, yo fútbol cuando era pequeña, que en mi pueblo, pues si había fútbol, todo el mundo hacía fútbol. Si había baloncesto, todo el mundo. Yo jugaba de defensa, que además era malísima, ¿no? Es lo único que da. Y ellos hicieron una broma, ¿no? De, bueno, claro, antes Pilar a través del fútbol, ¿no? Pues daba los zascas, ¿no? Y ponía los límites y ahora en clase. Y yo les hice la broma, ¿no? Digo, ¿pero qué decís? Si yo soy súper dulce, súper tal. Hombre, Pilar, ahora ya un poco sí, dice, pero al principio cuando entramos, ¿no? Es como,
hay que poner unos límites. No me gusta tener que ser así al principio, pero yo creo que es necesario para que después el aula funcione, para que después llegue un momento en que yo pueda tener esta conversación con los alumnos, ¿no? Que el propio alumnado tenga la confianza de decirte, bueno, mira, pero es que al principio cuando entraban en clase, ya no, pero según qué tal. Y bueno, esto es la parte que menos me gusta. La parte que más me gusta, pues, es dar clases, ¿no? Poder enseñar, poder transmitir. Pues esto, que se generen ciertas preguntas, que el propio alumnado te las haga a ti, que te haga pensar, que te haga reflexionar. También preparar y buscar material, ¿no? Porque esto dice, he encontrado, yo qué sé, además tú he encontrado, preparar esto, verá qué guay, ¿no? O este vídeo, está. Que después a veces es guay, a veces funciona, a veces no, pero es. Y el trato humano, ¿no? Lo que ellos te aportan, ¿no? Cuando ves a un alumno te dice, pues Pilar, gracias a ti me he interesado por la filosofía, o estoy leyendo filosofía, o recomiéndame algún libro, o he visto este podcast que trata de filosofía, lo conoces, ¿no? Despertarle esto, ¿no? Que el alumnado venga, incluso él te haga recomendaciones de, Pilar, tienes que ver esta serie que te va a gustar, ¿no? Toda esta parte es muy gratificante, ¿no? Qué bien. Al final es un trabajo muy bonito, como todo trabajo y todo en la vida tiene sus luces y sus sombras, pero yo creo que es un trabajo muy gratificante. Y como sabes, en este podcast hablamos de aquello de lo que no se habla, haciendo honor a Moquita. Y ahora no sé si te gustaría comentarnos qué es aquello de lo que no se habla con respecto a tu trabajo, con respecto a lo que te dedicas. Bueno, hablando de esto, ¿no? Del trato humano, yo creo que la labor de profesor no es llegar, dar una clase y ya está, va mucho más allá, ¿no? Es el acompañamiento al alumnado. En el fondo muchas veces decimos, tenemos que hacer de mamá o papá, en el sentido de el alumnado tiene un problema, intentar ayudarlo, acompañarlo, ya no solo a nivel académico, sino a nivel personal, ¿no? O hay un problema en el aula y tienes que dejar de hacer clase para tratar ese problema en el aula, ¿no? Este acompañamiento, ¿no? A nivel de dedicar tiempo, que lo mejor no tendrías por qué, ¿no? Más allá de tu formación y de enseñar unas habilidades, unos conocimientos que te da el currículum, ¿no? De ese trato humano, de intentar, pues esto, ¿no? Hablar con el alumnado, acompañarlos, que tengan un problema, acudan a ti, intentar ayudarlo, también el trato con las familias, etcétera, ¿no? Que esto parece que no se ve y está ahí, ¿no? Dedicar patios a, venga, vamos a trabajar esto, vamos a hacer esta dinámica. O incluso también a nivel académico, ¿no? Venga, esta alumna tiene, pues ven en tiempo del patio, ¿no? Porque una de las cosas que no hemos hablado es el tema de los ratios, ¿no? De cómo Bueno, cada vez las aulas están más llenas, ¿no? Y claro, no es lo mismo trabajar con 15 alumnos que con 30. Entonces, la pues llega un verdad. momento que tú dices, bueno, he devuelto una actividad, un examen corregido, hay un alumnado que tiene duda, no puedes alinear a los 30 alumnos, no te da la hora, ¿no? Pues venga, ven en tiempo al patio, revisamos el examen y tal, ¿no? Todo este tiempo que en el fondo es implicación, ¿no? Y si estás convencida de lo que haces, ¿no? Te gusta tu trabajo, lo haces gustosamente, pero bueno, está ahí, no se habla. Solo se habla de las vacaciones. Exacto. Y tampoco no se habla de qué sería con este calor en los centros que no están acondicionados, ¿no? Tú metes 30 alumnos adolescentes, lo que decíamos antes, en un aula sin aire acondicionado, ¿no? A ver quién lo aguanta, ¿no? Sí, sí, Eh, y ya no es aire acondicionado, ¿no? Que yo voy a los olores muchas veces. Sí, sí. Lo de huele a humanidad, ¿no? Yo, para Sí. hacerlo, entras en un aula, huele a humanidad. Y ellos mismos se quejan. Digo, pues habéis estado vosotros aquí antes. Es decir, no, yo no he estado, ¿eh? Yo en la primera clase que hago aquí. Después, de otro tema de otras cosas que a lo mejor no se habla, es de las horas que dedicamos, ¿no? Fuera de, que bueno, son horas que forman parte de nuestro trabajo, evidentemente, pero las horas que dedicamos en casa o en el centro, ¿no? Es decir, las clases que preparas no salen de la nada, preparar material, surge este problema, cómo lo podemos tratar, ¿no? Estas horas que nos pasamos, que en el fondo yo creo que son más, ¿no? De nuestro contrato laboral, pero bueno, que las haces y ya está, ¿no? Tú no, el timbre es a las 2 y 5 y tú no te vas a las 2 y 5, ¿no? Tienes que recoger, a veces hay un problema, tienes que quedar hablando con el alumnado, tal. Y no sé, seguro que hay más cosas de las que Bueno, no se eh, hablan. por Está ejemplo, ahí. el tema de ratios, eso que no ha salido y yo creo que es una, volviendo a las carencias, una de las carencias principales ahora mismo del sistema. La falta de recursos en cuanto a aire acondicionado, perdona, en qué sitio, creo que también por esta visión que tenemos de la adolescencia o de yo qué sé qué, en qué sitio vas y no hay aire acondicionado preparado para. Y ahora, sin embargo, metes a 30 chavales y 30 chavalas en un aula, ¿qué se hacen? Sí, sí, Porque sí. ¿qué se hacen?
No, Entonces, y es lo mejor en el aula y al lado tienes el ruido de están haciendo educación física, ¿no? Porque es que tienen que hacer educación física, es el espacio que hay, entonces tú estás intentando hablar, que te escuchen dar clase con los otros gritando porque están jugando un partido, ¿no? Y también lo que comentabas tú al principio, ¿no? De tratar con 30 adolescentes y a veces no es fácil, ¿eh? decir, tener que soportar según qué respuestas, según qué actitudes, mantener la calma, la paciencia, ¿no? Si hay padres que te vienen y te dicen, tengo este problema con mi hijo y no sé solucionarlo, ¿no? Por lo mejor un problema de adicción a videojuegos. Claro, y tú dices, porque me da según qué respuestas, porque no me hace caso, porque tal. Y claro, y es tu hijo, ¿no? Que yo, en el poco tiempo que lo conozco, puedo ayudarte, pero ¿hasta qué punto, no? El tener 30 alumnos, o 25 o 30, y cada uno es diferente, todos los... Yo bueno, a veces digo, bueno, fui el año pasado de viaje de estudios, y en total creo que eran 90 entre profesor y alumnado, ¿no? Éramos como 5 profesores o un poco más, y el resto era alumnado. Y lo bien que funcionó, es decir, lo bien que fue todo. Yo digo, si en vez de juntar a estos adolescentes, hubiese juntado a adultos tan diferentes, no sé si hubiese ido tan bien, ¿no? No sé si ya el primer día hubiésemos acabado peleados, ¿no? Pero sí que a veces es difícil tratar con él, ¿no? Cuando mi padre dice, ay, estoy deseando que llegue septiembre y que el niño ya tenga su rutina, vaya al colegio y tal. Digo, pues imagínate tienes uno, imagínate tener a... todo junto. Sí, es verdad, que no es fácil. Bueno, pues Pilar, por mi parte, creo que hemos tocado muchos temas, no todos, porque evidentemente el tema de la educación actualmente nos da para mucho, pero muchos de los temas que quería tratar contigo. No sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras añadir. Ahora mismo la verdad es que no. Hemos hablado mucho, después seguro que, ay, pues tenía que haber dicho esto, pues lo Sí, suele bueno, siempre pasar, pero bueno, se puede hacer una segunda parte, ¿eh? Que claro, aquí, o una trilogía. claro, ya estaba. Mira los pilares de la tierra, si es gordo y la gente se lo lee, ¿no? Pues aquí no pasa Claro, nada. pues Se ya hace la está. parte que haga falta. Pues nada, Pilar, ha sido un placer tenerte aquí, compartir este ratito contigo, que hayamos podido charlar de estos temas, que aunque bueno, quienes estamos más o menos en el mundo educativo, pues tenemos cierta conciencia y no siempre, pero que sé que hay mucha gente que desconoce y creía que era necesario que también nos pusiéramos más en vuestra piel, en lo que hacéis, en vuestro día a día y en conocer vuestra realidad. Así que muchísimas gracias. El placer ha sido mío, está muy a gusto en esta charla y compartiendo nuestras ideas e impresiones. Y nada, gracias a ti, Laura. Y nada, a quien nos habéis escuchado, nos habéis visto, recuerdo que os podéis suscribir, darle a me gusta, compartirlo con aquellas personas que creas que le puede interesar y nos vemos en el siguiente episodio que estoy segura que también te va a interesar un montón. Chao.